Existe una hora donde las criaturas de la noche y lo sobrenatural se hacen presentes. Esa hora es la hora de la bruja. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la Hora de la Bruja. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Clásicos Radio Mexiquense. Estamos transmitiendo desde México. Estoy acompañado de algunas personas con las que vamos a debatir hoy un poquito de terror. Vamos a compartir historias, ideas, pensamientos. Va a ser un buen momento para que ustedes puedan prepararse para antes de dormir. Le doy la bienvenida a Bunibun, Astrid y Camila, que me acompañan esta noche en la Hora de la Bruja. Y estamos Hola, Alex. Hola. Hola, Alex. Hola, buenas noches. Buenas noches, Camila. Vamos a empezar con nuestra primera sección, que es Terror en Redes, donde vamos a hablar un poquito de videos que están por ahí circulando y que quizá nos pueden espantar un poco. Terror en la red. Hay un juego japonés que se llama Hitori Kakurembo, que básicamente consiste en jugar a las escondidas, pero no hacerlo solo. Utilizar un muñeco que tengas de pronto en tu casa y, siguiendo algunos pasos del ritual, este muñeco podrá recibir un espíritu y entonces estará listo para jugar contigo. En esta sección nosotros vamos a compartir videos. Nuestro equipo no los ha visto nunca, entonces vamos a ir como viéndolos juntos y reaccionando. Ustedes sigan las redes de Clásicos, ahí les vamos a compartir al final de los programas siempre los links en donde ustedes pueden ver estos videos, y pues vamos a escucharlos también a través de la radio. Ustedes van a ir escuchando un poquito de lo que nosotros vamos viendo, de cómo vamos reaccionando, y de pronto se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Así que sin más preámbulo vamos a empezar viendo el video donde una chica decide probar a jugar con Hitori Kakurembo. Decide utilizar un oso que tiene y ver ver qué es lo que ocurre, y entonces se graba, y eso es lo que vamos a ver ahora. Así que si están preparados para ver esto, excelente. Empecemos a escuchar y a ver qué es lo que pasa cuando juega Hitori Kakurembo. And this is Fuzzy. So, Sarah is at first. Sarah is at first. Sarah is at first. Aquí lo primero que hace es colocar al peluche en la bañera y decir: Sara va primero. Empieza ella jugando, esta chica se llama Sara. Después regresa a la bañera, toca al peluche, le dice: te encontré. Y de ahí ella se va a esconderse también, ¿no? Pasan 20 minutos. No está ocurriendo realmente nada, y entonces se escucha algo. Claramente escuchamos, ella está encerrada en un armario. En un plano estamos escuchando su respiración.
agitada, pero afuera, ella está sola completamente en la casa, y afuera se empiezan a escuchar golpes, luego pasos claramente como si hubiera algo que está caminando, algo que está habitando el lugar, y se escucha como abre probablemente cajones, puertas, y después hay una televisión también que está prendida en el video, y vamos a escuchar qué pasa ahí. La televisión, como pueden ver, escuchar ustedes, empieza a encender en un volumen bastante elevado. Incluso ella piensa en un momento que las bocinas se van a tronar. Después vuelve a ser silencioso todo por 5 minutos. Y ella piensa, bueno, creo que es momento de terminar el juego. Y entonces sucede esto. Por cierto, los ruidos, después de la televisión, ella comenta que son algo fuerte, que le dieron realmente una mala sensación. Como pudieron percatarse, se escucha la voz de alguien más, que no es ella, que no estaba ahí, que está diciendo ¿en dónde estás? De una manera agresiva, y después se escucha algo más. Get the fuck out of there, you little bitch. Es ahora una voz femenina, una serie de risas, y pues tenemos ahí como se vuelve a transformar en la primera voz que habíamos escuchado, y sigue llamándola de una manera un poco agresiva, un poco violenta, y entonces ella decide, pasan 15 minutos igual en silencio, decide salir a buscar al muñeco. Ya no lo encuentra, no está en donde ella lo había dejado de la bañera, o sea, podemos ver como no está en la bañera, no está como en la televisión, no lo encuentra, y un poco esto es lo que pasa cuando ella juega Hitori Kakurembo. Así que cuéntenme qué fue lo que vieron, que escucharon, qué les pareció. Ella, para entender, ¿no? Ella está con el muñeco, hace la historia del ritual y se esconde en el armario, en el ropero. Es correcto, así es. Ella le da, digamos, el turno le da el turno al muñeco, le dice ya esto fue suficiente, digamos. Ajá. Toca a ti, yo te encontré, es tu turno. Y entonces se encierra, como cuando jugaríamos nosotros escondidillas, se encierra en un armario. Y todo lo que se escucha y todo es ella que está grabando ahí en el armario. exactamente, por eso vemos la pantalla en negro, porque ella está encerrada en total oscuridad y está escuchando lo que sucede afuera. Fíjate que yo recuerdo haber visto este video cuando tenía unos 12, 13 años. No sé qué tanto tiempo tenga este video, pero en ese entonces yo estaba en la secundaria y recuerdo mucho que pues estaba muy de moda tratar este tipo de juegos y rituales. ¿Y a qué se debería este ritual, perdón, como para entender un poco qué se supone que sea ese ente que habita el muñeco de repente no está? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se imaginan que es? Por lo que yo sé, más o menos, es que tú formas un vínculo con ese muñeco.
ya sea, bueno, sí, tus uñas, es una parte de ti. Y como he visto varias veces que le ponen al muñeco dentro arroz y las uñas, pues tú después de apuñalarlo vas, te escondes y él te tiene que encontrar. Así que formas tú un vínculo con ese ente. Digamos que es un ente. Una parte tuya. Puede ingresar como el muñeco gracias a que tú estás poniendo algo de ti, ¿no? Dentro de él. Entiendo. ¿Qué les produjo el video? La verdad, primeramente, sí, miedo. Me puse a mirar atrás mío a ver si había alguien. Sí, yo también. Sí, da miedo. Yo me sentí muy inquieta, más porque yo soy una persona a la que le regalaban muchos muñecos de pequeña. Y yo, pues como sufro de pedofobia, le tengo un pavor a los muñecos. Imaginarme que me está persiguiendo me llena de terrores. ¡Ay, no! No quisiera ser la chica. Hay todo un tema con los muñecos, ¿no? Pues ustedes ahí material, ya sea, si lo quiere alguien muy valiente jugar en casa, pueden encontrar fácilmente en la red cómo se juega Hitori Kakurembo, o igualmente si quieren ver este video ya como más tarde, más oscuro, ustedes solos. Entonces vamos a una historia que nosotros les tenemos preparada. Es una historia acerca de la Casa Negra, que es un lugar en la colonia Roma. Probablemente algunos lo conozcan, probablemente no todos. Entonces escuchemos de la voz de Camila un poquito de lo que hay detrás de la Casa Negra. La colonia Roma, en la Ciudad de México, alberga muchísimas casonas abandonadas con muchas historias de fantasmas. Pero, según sé, no hay ninguna historia de fantasmas como la de la Casa Negra o la Casa de los Mondragón. Un lugar ahora abandonado, rodeado de puestos de comida y lleno de grafiti callejero. Entre 1934 y 1940, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la revolución aún cobraba víctimas, pero esta vez enfermas de tifoidea. A pesar de que esta enfermedad era curable para ese entonces, no se tenían los recursos para curar a todos, así que se improvisaron hospitales y la Casa Negra era uno de ellos, que atendía a las 24 horas. Para 1935, los casos aumentaron tanto que los vecinos de la colonia Roma comenzaron a pensar que era una enfermedad relacionada con una posesión demoníaca, un castigo divino o con el mismo diablo. Así que, una noche, los vecinos de la colonia Roma se unieron y quemaron la Casa Negra, con todos los pacientes, doctores y enfermeras dentro de ella. Gracias a la estructura de la casa, esta apenas se dañó. Las que sufrieron las consecuencias fueron las personas que estaban dentro, que murieron quemadas o asfixiadas entre gritos de dolor y angustia. A la mañana siguiente, había cuerpos dentro y fuera del lugar. Era una escena horrible de ver. En ese momento la casa quedó abandonada, hasta que un par de años después, un hombre con mucho dinero, de apellido Mondragón, se mudó ahí con su esposa y con sus 3 hijos. Pero apenas un mes después, toda la familia Mondragón apareció muerta en la casa, y hasta la fecha, nadie sabe por qué. A lo largo de los años, indigentes han intentado entrar a vivir en esta casa, pero a la mañana siguiente recogen sus cosas y se van, porque no pueden soportar los ruidos, los alaridos de dolor, las puertas abriéndose y que duran toda la noche. Los vendedores que están más cercanos a la casa abren un poco la puerta y guardan sus cosas en la entrada,
ya que dicen que si entran más, comienzan a sentir unas manos que los empujan fuera de la misma. Incluso cuentan que a partir de las 10 de la noche comienza a sentirse un frío insoportable, aún teniendo sus parrillas encendidas. Existen muchas leyendas sobre personas que han entrado a la casa y han visto los espíritus de los niños Mondragón, de los enfermos de tifoidea o de quienes los trataban. Todos rondando en esa casa, en su mayoría, gente que tuvo una muerte horrible, lenta y dolorosa. Aunque de los Mondragón nunca se supo y quién sabe si algún día se sepa. Si ustedes son tan fanáticos de las exploraciones urbanas como yo, los invito a intentar entrar. La dirección se encuentra fácilmente en internet. Pero tengan cuidado, seguramente verán, escucharán o sentirán a alguien. El lado oscuro del crimen. Hola, buenas noches. Pues Buenas. yo les voy a hablar de un caso que se dio precisamente aquí en México, en Querétaro. De hecho, esta señora es conocida como la Hiena de Querétaro. Era una mujer muy devota, tan devota que decidió ser maestra de catecismo y ética en una escuela católica a la que asistían sus hijos. Y pues de esta mujer, Claudia Mijangos, comenzó a rumorarse que tenía pues un amorío con un padre de la iglesia de este colegio, ¿no? Claudia estaba casada, tenía 2 hijos y este amorío le causó muchos problemas en su matrimonio, claramente. Después de un tiempo, el director del colegio se dio cuenta de que Claudia efectivamente tenía un amorío con uno de los padres y solicitó su cambio hacia otra iglesia. Dicen que es a partir de este momento que Claudia comienza a decir que escucha ángeles, que escucha demonios, que los ángeles le decían que ella y el padre, Ramón se llamaba, estaban destinados a estar juntos. Claudia tenía 3 hijos, eran Claudia de 11, María Belén de 9 y Alfredo de 6. Entonces, una noche, un 23 de abril del año 1990, unas horas antes del 24 de abril, Claudia llama a su amiga Verónica para decirle que estaba teniendo visiones, que estaba escuchando voces, que estos ángeles y estos demonios le avisaban que, citando lo que ella dijo, Mazatlán se había caído y todo Querétaro era un espíritu. Entonces Verónica intentó calmarla, le dijo que al día siguiente la iba a visitar, pero la mañana siguiente, cuando entró a la casa, se encontró con una escena trágica y horrible. El cuerpo del hijo más pequeño, Alfredo, se encontraba al pie de las escaleras, en un charco de sangre. Así que su amiga llamó al ex esposo y a las autoridades, y cuando llegaron las autoridades encontraron 2 cuerpos más, los de sus otros 2 hijos, Claudia de 11 y María Belén de 9, y Claudia estaba acostada al lado de María Belén con un cuchillo en mano. Ninguno de sus hijos sobrevivió, y cuando Claudia fue llevada al hospital estaba en estado de shock y decía que tenía que recoger a sus hijos al colegio, que no comprendía qué estaba pasando, que por favor la dejaran irse, que ya era tarde, etc. Ahora Claudia está libre, precisamente la liberaron en marzo de 2020-2019, si no recuerdo mal. Y pues hay muchas teorías alrededor de por qué pasó esto, ¿no? Y hay teorías que se van más hacia la lógica y la ciencia, diciendo que pues tuvo una psicosis porque la noche anterior tuvo una discusión muy fuerte con su ex esposo, que había pasado el día con sus hijos. Pero hay algo más detrás de este caso, debido a que Claudia decía que escuchaba estos ángeles, estos demonios, que tenía visiones.
Entonces hay gente que tiene la teoría de que había un demonio en su casa que se presentaba en diferentes formas de ángeles, formas de demonios, formas de fantasmas, de niños pequeños, etcétera, que fue precisamente el ente que la orilló a hacer esto. Entonces, pues, ¿qué opinan los demás del tema? Vamos a tener una pequeña plática al respecto. Bien, yo tomo la palabra para preguntarte primero, que no me había quedado claro, ¿esta mujer fue internada en un psiquiátrico o fue a la cárcel? Fue encarcelada. Encarcelada, ajá. Con lo cual no barajaron la supuesta psicosis. La verdad no hay mucha información al respecto, Ajá. simplemente se sabe que estuvo precisamente aquí en el reclusorio de Tepepan para mujeres y que la soltaron en 2019-2020, no estoy muy segura de la fecha. Entiendo. No, bueno, científicamente puede ser completamente posible una psicosis. Por ahí se hace más raro el tema de las alucinaciones visuales, esto que dices tú de ver cosas, ver niños, es como muy cinematográfico eso. Estamos muy acostumbrados a ver como la enfermedad mental en una película como alucinaciones visuales, y lo más común Sí. son alucinaciones auditivas, por lo cual sí podría haber un lado oscuro, ¿no? Siempre se baraja esa historia. De hecho, en todos los hospitales o lo que sea se baraja la historia de que alguien pueda estar sufriendo algo oscuro más allá de una enfermedad mental. No sé qué opinan los demás. A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Uno es esta parte que se va como hasta Grecia, de Medea, de una madre asesinando a sus hijos y como todas las implicaciones que hay como detrás de ello. Y la segunda es este momento de quiebre que puede tener una persona, o que puede tener la mente humana después de que ha pasado algo atroz como eso, y que también ha sido motivo de muchas películas, el que lo aterrice en siguen vivos, ¿no? Como lo que decía Camila de tengo que ir por ellos a la escuela. Eso me llama poderosamente la atención. Y es increíble y es un shock enorme porque yo me imagino para ella lo difícil que ha de haber sido enterarse de lo que hizo, estando ya sea en un estado de shock o como dicen ¿Ella otras personas, se en una acordó? posesión. ¿En algún momento se acordó de lo que hizo? La verdad, no estoy segura si en algún momento se acordó, porque hay cosas que en línea no se aclaran. Simplemente se dice que en ese momento, cuando ella despertó en el hospital del estado de shock en el que estaba, repetía mucho que tenía que ir por sus hijos, que la dejaran irse, que le dijeran qué estaba pasando. Claro. Y esa es toda la información que realmente hay al respecto. Yo vi muchos documentales, pero nadie aclaró si en algún momento ella lo recordó. Porque puede pasar que después de un hecho así traumático haya una amnesia de lo ocurrido. Es muy común. Lo que yo estuve investigando de Claudia Mijangos es súper curioso cómo su vida tuvo esa decadencia, decirlo así, porque vaya, ella tuvo una infancia buena, investigué un poquito de su vida, sus padres todo bien, pero conforme avanzó el tiempo, al parecer ella empezó a padecer una esquizofrenia. Es porque vamos más allá de que ella creía que había un demonio dentro de su casa. El doctor que evaluó, el psiquiatra que evaluó a Mijangos dijo que tenía epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro y por ello también tenía esquizofrenia. Así que es un shock para Mijangos. Ahí me meto, con permiso de todos. Claro. La epilepsia del lóbulo temporal puede producir alucinaciones. No es una esquizofrenia, sino que es una epilepsia del lóbulo temporal que puede producir esto. Ahora, no sé si puede producir algo tan grave como lo que le pasó a ella, ¿no? No sé si lo explicaría todo la ciencia. Puede producir las alucinaciones auditivas. Justo en el lóbulo temporal está el proceso Exactamente. del habla, el lenguaje, entonces Control de emociones. pero las visuales no, porque esas dependen del lóbulo occipital. Ajá.
pero bueno, como para separar un poco ahí de lo que sería enfermedad mental, una enfermedad neurológica que es la epilepsia y algo más oscuro, ¿no? Es como que se entremezcla todo. Claro, y porque hay cosas que son inexplicables. Sí, existen psicofonías de la casa porque, pues como toda casa en la que han ocurrido asesinatos de los que se han sabido, pues hay miles de personas que les llama, a mí misma, les llama la atención ir, y pues existen muchos youtubers que han ido y que revisaban la casa y existen psicofonías de, la gente piensa que es Claudia, la hija mayor de 11 años, gritándole a su mamá que por favor no le hiciera daño. Y esta también es una cuestión muy interesante porque hay una teoría que dice que las personas que mueren trágicamente reviven ese día una y otra vez. Pero está muy, muy interesante todo el caso de Claudia y quién sabe, en este momento podría estarnos escuchando. De hecho, esa teoría que mencionas es también japonesa. Esta parte, así como el Hitori Kakurembo, esta parte de que quien muere trágicamente o incluso dicen quien se suicida, está como condenado a repetir todos los días ese como último día o como último momento. Y en la parte que mencionaba Astrid, ocurre quizá más frecuente incluso de lo que sabemos, que hay epilepsias que son confundidas con otras enfermedades mentales justo porque están como subdiagnosticadas, ¿no? Y que en realidad se explicarían desde una epilepsia. Así es, sí, pasa mucho. Y hay una confusión muy grande también. La ciencia deja de lado la parte cultural y a veces hasta la parte humana, ¿no? De decir, bueno, por ahí algo más está pasando. Bueno, eso sí. Y además la deja de lado la ciencia, y de pronto, si hay alguna explicación distinta, no tenemos a lo mejor un tema como para poder verlo, evidenciarlo, y entonces también puede pasar que si hay algo por ahí adicional que está ocurriendo, no hay manera de saberlo, ¿no? Claro. Tal cual. Y es muy impresionante, de verdad. Yo recuerdo que con este caso en específico, a mi mamá y a mí nos encanta sentarnos a ver cuestiones de terror, a mí más que a ella, pero en ese momento nos resultó muy interesante el caso Mijangos y veíamos muchos videos al respecto. Y es que realmente, como lo que decía Bonibón, tuvo una infancia normal, era una persona normal, era una persona, sus amigos la describen como alguien amable, una madre cariñosa, atenta, más allá del amorío que ella tenido con el padre, pues era una buena madre con sus hijos. Puede que pues le haya sido infiel a su esposo, pero con sus hijos nunca tuvo como alguna carencia de ningún tipo, y de pronto los mató y pues fue un shock para todos los que los rodeaban. Claro, esperemos que tu mamá nos esté escuchando por ahí, le mandamos un saludo, y tal vez estas psicofonías que tú mencionabas puedan ser parte del terror en las redes de alguno de nuestros próximos programas y las escuchemos juntos aquí en La Hora de la Bruja. Sí, estaría buenísimo. Sería muy padre. Sí, porque justamente esa teoría del infierno en bucle, recuerdo que yo la vi en una película de terror y a lo largo de mi vida he visto cosas que como que me hacen sentido con esa teoría, y este caso es una de esas cosas. Una peli de terror japonesa, ¿no? No, yo vi una americana que, si no mal recuerdo, es una actriz adolescente que sale en las películas de Zombieland. Es la más pequeña de todos, si no luego les paso por ahí el nombre, pero ya no recuerdo el título, pero era muy buena, y precisamente esa teoría siento que encaja con este caso porque las psicofonías que se escuchaban eran de sus hijos. Incluso hay un video que también podemos pasar justamente de terror en las redes en otro programa, que unas personas se ponen a ver la casa de Claudia desde afuera y se ve como se asoma la manita de un niño pequeño y dice mami. Uf, habría que verlo, ¿no? Pues, Sí. ¿sabes a qué me recuerda también? No sé si han llegado a ver esta película, no recuerdo el director, pero se llama Los Otros, que los niños estén en un tipo limbo, que obviamente... Alejandro Amenábar es el director Sí. español. Oh, gracias.
que estén en el limbo. Los niños no me acuerdo quién de ellos todavía estaba dormido cuando fue apuñalado por su madre. Y obviamente ellos no están conscientes de que estén muertos. Ninguno, ni la madre. Y con esto que decía Cami, que según había también reportes de que Claudia Mijangos volvió a su casa. Wow. Claro, sí. Bueno, pues este fue el tema. Espero que les haya agradado. Fue una conversación interesante. Ahora vamos a dar paso a la historia de la Estación Fantasma de la voz de Astrid. Entonces, pues muchas gracias por escuchar y allá vamos. Esta historia ocurrió en la ciudad de Madrid, en España. Lola tenía 16 años cuando todo esto pasó. Ella viajaba todos los días en metro. Medio dormida, tomaba el tren de las 7 de la mañana en la estación de la línea 1, Iglesia, para ir a clase. Normalmente todos los vagones iban repletos de gente, no entraba ni un alfiler, y hasta robabas espacios y suspirabas. Lola entonces solía quedarse pegada a la puerta mirando hacia afuera, ya que mucho más no podía avanzar. El hecho es que no sufría tanto este aprisionamiento porque solía mirar fascinada la estación de tren fantasma que existe entre su estación, Iglesia, y la siguiente, Bilbao, la llamada Chamberí. Esta estación se inauguró en los años 20, pero cuando empezaron a aumentar la cantidad de pasajeros, tuvieron que alargar los andenes. La ampliación no pudo hacerse en esta estación, porque justo se encuentra en una curva. Así que en los años 60 decidieron cerrarla, y así fue que quedó abandonada en medio de esas dos estaciones. Lola miraba y se imaginaba qué habría ocurrido en ese lugar, ahora abandonado, en el que únicamente pasan una y otra vez un tren tras otro a toda velocidad. Una mañana, Lola se levantó, como de costumbre, desayunó y se preparó para ir a clase. Llegó corriendo al andén del tren porque, como siempre, llegaba tarde. Para su sorpresa, el tren todavía no había llegado, así que esperó. Cuando llegó el tren al andén, otra vez estaba lleno. Entre la multitud consiguió subir y quedó mirando la puerta, como siempre. Pero cuando el tren pasó por la estación fantasma, todos notaron que empezó a disminuir la velocidad hasta que frenó. Ella estaba asombrada y también fascinada, mirando todo lo que se imaginaba que había pasado por ahí. Habían carteles viejos y todo estaba sucio y abandonado. Entonces, su corazón dio un vuelco cuando sonó el sonido del tren y las puertas de golpe se abrieron. La gente estaba entre asombrada por el lugar y enojada por lo que estaba pasando. Lola aguantó lo más que pudo adentro del tren, pero de repente sintió un empujón y cayó ese andén, olvidado, frío y sucio. Estaba completamente aterrada. La gente la miraba y trataba de ayudarla, pero sin salir del vagón. Entonces, ella alzó la vista desde el suelo y vio dentro del vagón a una niña aproximadamente de 8 años. Tenía la tez pálida y el pelo oscuro, una mirada pícara, color avellana, y sonreía. Iba vestida de blanco con un traje que parecía de una de esas muñecas antiguas de porcelana. Lola, cuando la vio, sintió un escalofrío y no pudo hacer otra cosa más que quedarse quieta, inmóvil, mirando a esta niña que se reía de ella. Entonces, el grito de una señora la hizo reaccionar. La señora le tendió la mano y apresuradamente le ayudó a levantarse porque el silbido del tren comenzó a sonar nuevamente. Ambas se subieron al vagón y las puertas se pudieron cerrar. Lola entonces miró a todos lados desconcertada porque no veía en ningún lado a esa niña. Se extrañó tanto que le preguntó a la gente alrededor si había visto a esa niña o si andaba por ahí, pero no encontró respuesta. Le invadió el miedo y lo que necesitaba era una explicación a eso tan aterrador que le había pasado. Sin más, se puso a buscar información sobre la estación fantasma del metro. Y así fue que descubrió la leyenda que acompañó por décadas
a esa estación. Dice la leyenda que durante los años 50 un cura y una monja mantenían un romance. Estos fueron descubiertos por una niña huérfana que vivía internada en el colegio donde ejercía la monja su profesorado. Para que este romance no saliera a la luz, en una excursión escolar decidieron tirar a la niña a las vías del tren, donde murió prematuramente. Se dice entonces que la niña maldijo esa estación y que aparece cuando se acerca el aniversario de su muerte. Más allá del cine. Bien, bueno, yo hoy en Más allá del cine les voy a traer un poco el tema que veníamos charlando de la esquizofrenia, ¿no? Las enfermedades mentales en el cine. Dentro de estas enfermedades mentales voy a centrarme en la esquizofrenia precisamente porque me llamó la atención y me parece que para hablar de películas de terror hay que hablar de algún clásico, y qué más clásico que Psicosis de Hitchcock, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la esquizofrenia, no? La película de Hitchcock salió en 1960, dentro del género obviamente de terror y suspenso. Todos sabemos que el maravilloso Anthony Perkins fue quien protagonizó y se puso en la carne el asesino Norman Bates, el famoso asesino de la ducha, ¿no? Que todos hemos alucinado alguna vez mientras estábamos en la ducha. Bien, también estaba Janet Leigh, que era justamente la víctima de aquella escena. Entonces, básicamente les quería contar que esta historia, esta película, está basada en un libro de Robert Bloch. Un libro que, bueno, después para el que no haya visto la película podemos resumir un poco, pero un libro que básicamente se basó en los crímenes de un personaje real que era Ed Gein, un personaje que me llama la atención era americano, de Wisconsin. Bien, este hombre inspiró a muchas películas de terror. Sobre todo inspiró a un género dentro de las películas de terror, que es el cine slasher. No sé si hayan oído hablar de este tipo de cine. Es un género, un subgénero del terror, en el que normalmente seguro hemos visto un montón de películas de esas. Hay un psicópata que se encarga de, bueno, que normalmente tiene la cara tapada o está desfigurado, y nada, y corre a un grupo de chicos y va matando uno por uno, ¿no? Ya sea la motosierra o algún cuchillo o algo por el estilo. ¿Y qué tendrá que ver Psicosis y este tipo de películas, no? Y precisamente el nexo es este personaje Ed Gein que traigo. Fue un asesino serial, aunque se lo considera serial, pero más o menos serial, y un profanador de tumbas. No sé si conocen la historia de Ed Gein. Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los asesinos más famosos de la historia. Como bien mencionabas, esto es una de las famosas slasher movies, donde entraría Halloween, Viernes 13 y todas estas el asesino que tiene que persigue, trae probablemente una máscara, igual el tema de matar con este personaje llamado Leatherface, cara de cuero. Ed Gein justo tenía todo esto que también inspiró a un asesino de una película muy conocida llamada El silencio de los inocentes, Buffalo Bill. También, Buffalo Bill, exactamente. En un momento, y Ed Gein hacía objetos, trofeos con
partes del cuerpo de sus víctimas. Tenía un platón de sopa hecho de la mitad superior de un cráneo, tenía una lámpara hecha con una columna vertebral, y también se fabricaba, así como estos ejemplos que mencionaban, una vestimenta que se ponía con la piel de sus víctimas. Exactamente, de hecho cuentan los policías cuando finalmente atrapan a este sujeto, cuentan que al entrar a la casa, primero él vivía en una granja, también la historia de él es significativa como inspira el personaje después de Norman Bates, ¿no? De Psicosis, que es un hombre que se habla como de un complejo de Edipo dentro de la psicología, que es como un amor con la madre, amor-odio, una relación, un vínculo medio extraño, que finalmente, bueno, la madre fallece por un paro cardiorrespiratorio, y él en la casa, en la granja esta donde vivía, tenía 2 pisos. El primero era donde él estaba, que dijeron los policías estaba absolutamente lleno de basura y de todo esto que ahora más o menos les voy a comentar un poco. Y en el piso de arriba, cuando entraron los policías decían que se esperaban lo peor, y sin embargo estaba intacto, impoluto, como si fuera un santuario, ¿no? Que era donde él había cuidado a su madre, y lo guardaba todo perfectamente cuidado, limpio, todo bien. Y los objetos que encontraron los policías, que no podían creer, yo creo que no sé cómo pudieron seguir viviendo tranquilos, fueron esto que contabas, Alex, de cuencos hechos con cráneos. Bueno, encontraron varias cabezas, había un corsé que estaba hecho con una columna vertebral, como decías. La lámpara estaba hecha con rostros, los sillones estaban forrados con cuero que es piel humana, y finalmente, bueno, todos utensilios para comer, todo esto estaban con huesos humanos. Él decía que se fijaban los obituarios de los periódicos, ¿no? Y para que el cuerpo estuviera fresco, por decirlo de alguna manera, entonces se encargaba de ver dónde lo iban a enterrar, iba y lo profanaba. Wow. Y sí, tremendo. Y bueno, la verdad que después, ¿cómo no se conservó todo eso? Porque resulta que, él fue ingresado a un instituto psiquiátrico, fue diagnosticado con esquizofrenia. Todo esto como para ir hilando un poco todo lo que venimos hablando, ¿no? Y finalmente, cuando él estaba internado, mágicamente, no se sabe muy bien qué provocó, pero todo se incendió. Y únicamente quedó su furgoneta, que era donde llevaba a las víctimas y a los cuerpos a la casa, que después lo compró un feriante, una cosa así, y hizo mucho dinero, ¿no? Para que la gente curiosa y morbosa fuera a ver la camioneta de Jane. Pero sin dudas es tremendo, y muchas pelis concuerdan con este personaje, ¿no? ¿Qué les parece? Esto que dices de la relación con la madre es fundamental y es de las cosas más interesantes del caso. De hecho, también hay una serie reciente buenísima, si no la han visto, llamada Bates Motel, donde también excelente Highmore hace este papel de Norman Bates. Y entonces, en este sentido, hay también por ahí, a quien le gusta las pelis de serie B de terror, estas pelis como de culto, hay una peli sobre Ed Gein, donde representan esta parte de la madre como el cuerpo casi entrando en estado de momificación, putrefacción ahí dentro de la habitación de la madre, y él la ve como si estuviera viva y le habla. Y entonces cuando a él la entrevistan, estamos hablando de un caso de principios del siglo pasado en Wisconsin, en Estados Unidos. Entonces cuando hablan con él menciona que escuchaba a su madre que le decía que matara a estas mujeres que eran malas. Entonces es un elemento central de este caso. Es central impresionante. Porque, sí, tal cual. Cuenta lo que te parece, sí. Sí, es que precisamente yo recuerdo que no sé qué tan apegado esté a la realidad, supongo que son como meras suposiciones al respecto, pues, de la película de Psicosis, inspirado
en esta persona, Ed Gein, pero algo que a mí me sorprendió muchísimo de la serie de Bates Motel es precisamente el momento del fallecimiento de la madre, cuando Norman Bates está discutiendo con ella y le está diciendo que deje de hacerlo enojar, que ya entendió que se equivocó, que deje de hacerse la muerta, y la mamá lleva 3 días muerta aproximadamente, y él sigue convencido de que ella está haciendo todo esto para darle una lección, y se viste de ella, y es algo de verdad impresionante, que realmente lo ves en la televisión y no te das cuenta de que es algo que puede pasar y que seguramente ya ha pasado. Exactamente, pero aparte, como también en psiquiatría se hace complicado este tema de qué es, si es esquizofrenia, también puede ser una personalidad múltiple, ¿no? Los psicópatas suelen tener personalidad múltiple y también es algo muy cinematográfico, como digo, pero hay cosas que van más allá sin meternos en diagnósticos ni nada, pero que realmente hacen hasta la mente fascinante y terrorífica, ¿no? Esto de poder, no sé, esta relación con la madre, que se llegue a eso, que él se disfrace de la madre, y, o sea, realmente esto pasó, es a lo que voy, que no es la película de Hitchcock nada más, sino que fue tremendo, inspiró un montón, y de hecho inspiró a un subgénero de terror, que es el que mencioné, el slasher. Sí. Yo creo que pocos asesinos o pocos personajes de la historia han inspirado tanto cine de terror como lo que disparó Ed Gein, justo por como la atrocidad de sus crímenes. Es decir, no es ni cercano el asesino serial más prolífico en cantidad de víctimas, en cuestiones así. Sin embargo, la naturaleza de lo que hizo provocó que el impacto que tuviera llegara a todo lo que se ha comentado aquí, y esa icónica escena que mencionas de la ducha, bueno, queda en la historia del cine. Sí, claro, completamente. No, pero aparte, ya que comentabas que hay películas sobre la biografía o basadas en esto, también hay un documental que es The Real Leatherface, se llama, el verdadero Leatherface, ¿no? El personaje de la masacre de Texas. Y no sé si se acuerdan de este personaje que se camuflaba con rostros, o sea, con una máscara hecha de piel y rostro humano. Sí, claro. Es inquietante. Además, yo esa peli la vi muy pequeño, así como decía Camila, entonces usaba una sierra eléctrica que le daba como cuerda, y con este rostro de piel es uno de los personajes más inquietantes de la historia del cine de terror. Yo creo que cuando escuchas la motosierra sabes perfectamente que se trata de Leatherface y quedas ahí de, es él. O sea, es algo que nos ha marcado desde pequeños. Yo también vi la película muy joven con mi mamá y ¡pum! Escucho motosierra, escucho su pequeño gemido que produce Leatherface. Sí, tal cual, es mítico. Es otra peli que pasa a ser clásico, ¿no? Totalmente, así como la respiración de Michael Myers en Halloween, que es algo... Sí, completamente. Tremendo. De la máscara y esta sensación de estar mirando como esta parte voyeurista, ¿no? Entonces, igual son los personajes inspirados en esto, los personajes de estas slasher movies que decía son también completamente memorables. Claro, y este voyeurismo también se encuentra, volviendo a la peli de Psicosis, también lo encontramos ahí, porque si se acuerdan de la escena antes de la ducha, que ella se mete la ducha y a él se lo ve como espiar, ¿no? El voyeurismo es espiar al otro, ¿verdad? Sí. Y se lo ve como espiar a la mujer que está en la ducha. Y también encontramos, o sea, se van encontrando todo, similitudes van más allá. O sea, cuando vi este tema dije, ¿cuántos personajes fueron basados en este tipo, no? Claro, algo muy interesante en Bates Motel, donde este voyeurismo es hacia la madre, y entonces le está observando
en muchos momentos que deberían pertenecer a la intimidad y cómo eso va marcando la historia de Norman Bates. Sí, yo no sé en Bates Motel cómo muere la madre, porque esa soy bastante fiel a Hitchcock y me dio un poquito de cosita verla, pero no sé bien cómo muere la madre, pero sí, según la historia de Norman, él los envenena a la madre y a un amante que tiene la madre. Sí, precisamente eso es lo que pasa, pero Ajá. Si no me equivoco, luego él finge no haberlo hecho. Exacto. Ajá, algo pasa que él tiene permitido quedarse en la casa y es ahí cuando... Es que él se olvida de que lo hizo. Oh, ok. Entonces podemos decir que ahí se observa lo que es un trastorno de múltiple personalidad, ¿no? Si hablamos de psicosis, como lo dijo Hitchcock, y esquizofrenia, no concuerdan ambas cosas, no pueden convivir, ¿no? El trastorno de personalidad múltiple con lo que sería una psicosis. Dentro de los diagnósticos en psiquiatría no concuerda, o sea, es uno u otro. Por eso decía que también es una controversia para los médicos, ¿no? A ver, ¿qué patología tiene? Claro. Sí, claro. En Bates Motel tiene estos episodios de amnesia retrógrada, o sea, cuando ocurre algo que lo lleva a un nivel como muy alto de tensión, él entra como en este estado y olvida lo que le sucedió reciente. Exacto. Tiene amnesia tanto de lo que hace como que eso sí encajaría en personalidad múltiple, porque normalmente cuando toman posesión uno de los personajes de estas identidades múltiples, el otro no se acuerda. No sé si se entiende. Entonces el otro no se acuerda lo que hizo el otro. Entonces por eso de repente a lo mejor dice, mi madre mató y tengo que ordenar todo esto para que no la agarren a mi madre. Pero realmente él no registra que fue él. Porque fue la madre, fue la otra personalidad. Es como precisamente en esta película de Fragmentado, que salieron muchos memes al respecto de esa imagen de no fui yo, fue Patricia, pero realmente sí es algo, existen muchas cuentas en esta aplicación de TikTok de personas haciendo cuentas con el hospedador y con todas sus demás personalidades que explican cómo es esto de la personalidad múltiple, y es muy impresionante porque incluso se han logrado grabar mientras saben que van a tener un cambio o simplemente sucede un cambio que otra de las personalidades toma el control y se ve como pues se sorprenden de que, por ejemplo, uno de ellos había decidido ponerse maquillaje o estaba grabando un video o se había vestido de una manera femenina cuando la otra personalidad que vive ahí es una personalidad masculina. Sí. Bueno, esa personalidad múltiple me parece que es un tema que deberíamos tocar en algún otro momento porque es muy extenso ese tema y bien interesante, si les parece. Les propongo hacer algo con eso y traerlo de vuelta. Más que nada porque ahora nos tenemos que ir a escuchar otra de estas historias nuestras, esta vez de la mano de Alex, ¿sí? Que vamos a viajar y vamos a ir, aunque no querramos, a la historia de la Posada del Sol. Cuando quieran. Imaginen un lugar gigantesco, lleno de pasillos largos que terminan en cuadrados oscuros, donde siempre parece que va a haber algo, una presencia. Pequeños balcones afuera de cada habitación y unos círculos cubiertos con cemento como si fueran ventanas que alguna vez se sellaron. El video que pueden ustedes encontrar en internet, por supuesto. En este video es de día y aún así la energía del lugar es imponente. Además de estos espacios oscuros que parece que siempre hubieran tragado algo. Así empezó la aventura para Andrés, que conversaba con sus amigos, quienes le cuestionaban si creía o no en fantasmas y le mostraron este video.
él decidió aventurarse a este lugar que se encuentra en la colonia Doctores. Para entrar tuvo que cruzar un túnel, descender 4 metros y se encontró unas paredes llenas de inscripciones y una construcción imponente. Se decía que Fernando Saldaña, que fue arquitecto y dueño del hotel, se había suicidado porque durante la construcción encontró interminables dificultades para terminar su obra y entonces se había colgado en un palo que estaba justo en el jardín del lugar. Aunque hay quienes dicen que esto es mentira y que simplemente murió de viejo en su casa en Las Lomas. Este arquitecto tuvo la idea de hacer una construcción imponente, con una arquitectura llena de cúpulas que se parecen más a una iglesia, cruces, fuentes, jardines y más de 600 habitaciones distribuidas en 6 edificios. Gárgolas, cabezas olmecas, toros, faunos, monjes, lobos y mujeres dando a luz son algunos de los seres que habitan los distintos rincones de este lugar. Otra de las historias del lugar cuenta que en un momento albergó al Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y Vivienda Rural, y una hija de un trabajador de ahí se perdió en un momento. Tras varias horas de búsqueda, encontraron su cadáver en un sótano que estaba oculto en uno de los túneles. Y al día de hoy, ahí hay un altar bastante perturbador, con un vestido rasgado que se dice que fue de la niña, dulces y una foto de una pequeña con orejas de conejo. Algunas personas que aseguran que la vieron por los pasillos se encargan de cuidar el altar. Entre ellos un equipo que hace poco filmó una película dentro de este hotel. El lugar, la Posada del Sol, apenas logró abrir al público 8 meses, cuando todavía estaba en construcción y al final tuvo que cerrar, ahogados en deudas y rebasados por una obra demencial que llegó a proporciones que se salieron de todo control. Aunque hay otra historia del por qué se supone que cerró. Quienes defienden esta historia lo explican con repeticiones del número 33, pentagramas, vírgenes embarazadas y un alfabeto críptico que está en este lugar. Dicen que era un espacio donde los masones hacían actos de brujería. Y la verdad es que el lugar tiene bastantes espacios donde pudiéramos pensar que todo esto pasó. En un momento de la visita de Andrés, encontró una habitación escondida detrás del cuarto con el altar de la niña. Tuvieron que entrar entre agujeros, ahí como atravesando unas rejas. La entrada verdadera estaba cubierta con rocas, como si lo hubiera hecho alguien intencionalmente. Y encontraron ahí otro pequeño altar con cabezas de muñeca, aún más perturbador. De pronto alguien gritó, esto está peor. Y del otro lado de la habitación encontraron un pequeño sarcófago con una cruz de polvo blanco y otra cruz hecha con palos de madera, lo que parece apoyar la idea de que una niña realmente falleció ahí. Y la capilla del lugar probablemente sea más espeluznante. Tiene un pentagrama de mármol en el piso, hay un sistema de tuberías que pasa por debajo del pentagrama, lo que alimenta la idea de que tal vez se utilizaba agua para lavar en caso de hacer rituales donde se usara sangre. 12 búhos que tienen piedras preciosas en lugar de ojos vigilan desde la altura. Y hay símbolos del zodiaco que están esculpidos en las paredes. Hay frescos de volcanes y paisajes que se firmaron hasta 1949, lo cual realmente fue después del periodo dorado de la Posada, lo cual es extraño para un lugar en el que tuvieron tanta atención al detalle. Y alguna fuente que pidió que no se revelara su nombre comentó que hay reportes de cráneos y de restos óseos de hasta 40 personas que se encontraron en los túneles o emparedados en dobles muros en el lugar. Así que quizás sí se hacían sacrificios humanos. Aunque se dice que en los años 80 el Negro Durazo, jefe de la policía en la Ciudad de México, utilizó la Posada del Sol como un centro de tortura, en donde detuvo a estudiantes que formaron parte de los movimientos de los años 70, los torturó y los asesinó, así que quizá estos restos no vengan de sacrificios humanos, sino de actos de tortura. Y lo perturbador no solo viene de esta época. En las fotos que se pueden observar del viaje y de la visita de Andrés, hay dibujos inquietantes en las paredes. Una figura de un hombre con una gorra que tiene amarrados los lugares donde irían los pies y las manos. Ahora se usa como una bodega de bienes incautados, en ocasiones como locación para rodajes, y se tiene el proyecto de hacerlo una facultad de Derecho de la Universidad del Bienestar, por si alguno de ustedes tiene ganas de estudiar ahí. La hora de la bruja. Desafortunadamente se nos ha terminado la hora de la bruja. Astrid, una frase para cerrar el programa de hoy. Increíble, con ganas de más. Camila. No tengo palabras, literalmente estuvo increíble toda la plática, se pone muy interesante todo esto.
Boon y Boon. Increíble, una tensión súper genial. Hay que repetirlo más seguido. Muy bien, pues entonces no olviden volver a conectarse con nosotros el próximo martes a la misma hora, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Agradecemos a Jace, que nos apoyó en la producción, a Alex, que estuvo en los controles, y por supuesto este espacio en su radio, Clásicos Radio. Nos sintonizamos la próxima semana en La Hora de la Bruja. La Hora de la Bruja. Estás escuchando clásicos.com. Clásicos.com.